Esta unidad que estamos viendo se trata de sistemas lineales. Básicamente tenés varias ecuaciones con varias incógnitas. Durante la clase de hoy, las incógnitas las vamos a llamar x1, x2, x3, x4, x5, todas las que haya. Si son pocas, uno puede usar x e y o x y z, si son 2 o 3. Cuando usamos x1, x2, x3, es lo mismo que usar x y z. Si usamos x1, x2, es lo mismo que usar x e y. Pero si ya tenemos x1, x2, x3 y x4, hay gente que lo adapta y hace x, y, z, w, por ejemplo. Pero ya es más complejo, y si tenemos 5, más complejo todavía. Esta idea de usar el subíndice lo que te permite es no tener atada la cantidad de incógnitas a la cantidad de letras del alfabeto. Nosotros tenemos 26 letras y podríamos tener hasta 26 incógnitas en algún caso. Pero, ¿qué pasa si queremos resolver un sistema que tiene 50 incógnitas? Bueno, esto de usar subíndices te permite resolver cualquier cantidad de incógnitas. Obviamente que a mano sería una patada, pero esto después está programado en una computadora y la computadora lo puede resolver. Entonces, tengan en cuenta que hay veces que se hacen resoluciones de sistemas de muchas incógnitas. Después les puedo mencionar alguna aplicación de eso. Bien, entonces tenemos dos cantidades importantes. Una es la cantidad de incógnitas y otra es la cantidad de ecuaciones. ¿Está bien? En este caso, por ejemplo, el primer sistema que está acá, que es el primer ejemplo que vamos ahora a resolver en un ratito, tiene cuatro ecuaciones y 4 incógnitas. La gente que está escribiendo en la pantalla, por favor, bórrelo. Profe, Sí. ¿le puedo consultar cómo hago en el primero ejemplo, en el ejemplo 1? Que Sí. dice 2x1, abajo dice x1, y en el espacio ese, ¿qué pongo? Porque yo en el 2b no sabía qué poner, porque digo, ¿qué pongo? 0, 1, o ¿En la pongo matriz? directamente lo mismo. Sí. En la matriz tenés que O poner todos sea, los veo que... coeficientes. Si una variable o una incógnita no está, asumimos que está multiplicada por 0. Entonces, por ejemplo, en la primera ecuación no está x3, ¿no? Entonces es como, esta ecuación se puede repensar como 0x3. ¿Está bien? O Entonces, sea que cuando no está, vale 0. no es que vale 0, sino que su coeficiente es 0. Está multiplicada Ah, por 0 la incógnita. multiplicada por 0. Claro, listo. X3, por ejemplo, puede valer, no sé, 7. Imagínate que vale Sí, sí, 7. sí, sí, sí. Sí, sí, Entonces no es que vale multiplicada por 0, 0. sino que está multiplicada por 0. Y entonces por eso O que no sea que sería está. sería el mismo resultado que te pone. O sea, el mismo resultado que te da la solución, ponemos ahí solamente el resultado, porque si está multiplicado por 0. Nosotros vamos a poner el coeficiente, y si el coeficiente es 0, vamos a poner un 0. Listo. ¿Sí? Ahora voy a explicar cómo armar la matriz. Gracias, profe. La matriz del sistema asociado, ¿no? O del sistema ampliado, a veces se dice. Bien, entonces, esos dos parámetros importantes: cantidad de incógnitas, cantidad de ecuaciones. Cuando hablamos de sistemas lineales, en general hablamos sistemas que se les llaman M por N, ¿sí? Donde en M representa la cantidad de ecuaciones y N la cantidad de incógnitas. ¿Está bien? Lo importante es no las letras que usemos, porque le puedo llamar D por H, ¿sí? Lo importante es que el primer número es la cantidad de ecuaciones y el segundo la cantidad de incógnitas. ¿Está bien? Entonces, espera, vamos a hacer así esto nos queda como si fuese el título. ¿Sí? Entonces, esto es el tamaño. Cuando la cantidad de ecuaciones y la cantidad de incógnitas coincide, no pasa nada. Por ejemplo, el sistema 1 es de 4 ecuaciones, 4 incógnitas, 4 por 4. O sea que ahí no te puedes confundir. El problema es, por ejemplo, si tenés en el ejemplo 3, ¿no? Que vamos a hacer en un rato. Acá tenemos 3 ecuaciones, pero 4 incógnitas. Entonces este sistema es de 3 por 4, que no es lo mismo que 4 por 3. ¿Está bien? No es una multiplicación, sino que es la definición del tamaño. Bien. Después, conceptos que vamos a estar trabajando en la clase de hoy es cómo se clasifican los sistemas.
Los sistemas pueden tener o no tener solución. Es decir, un vector de la cantidad de coordenadas como incógnitas haya. Si son 3 coordenadas es porque hay x y z, o x1, x2, x3. Si son 4, bueno, 4 coordenadas o lo que sea. Puede o no tener solución. Si no tiene solución, decimos que la solución es vacío, es el conjunto vacío, que se denota así con una O tachada o un 0 tachado, como quieran ver. Y lo nomenclamos con la sigla SI, sistema incompatible. ¿Está bien? Sin solución es sistema incompatible. Vamos a poner acá la palabra incompatible. Es sin solución. Y con solución se llama compatible. Entonces, compatible significa con solución. Entonces tenemos sistema compatible, SC, o sistema incompatible. Y dentro de los compatibles podemos tener o una sola solución, una única solución. Por ejemplo, ¿se acuerdan en el caso de dos rectas que se cortan en un único punto? Sistema solución única. Sistema compatible determinado, ¿está bien? Entonces, acá la palabra que vamos a usar es determinado. Significa que hay una solución única. Y cuando hay muchas soluciones, por ejemplo, no sé, intersección de dos planos, que se formaba toda una recta, hay infinitas soluciones ahí, se llama indeterminado. Que eso es que tenemos infinitas soluciones. Bueno, la clase de hoy lo que vamos a hacer es clasificar los sistemas en cualquiera de los tres tipos, compatible determinado, compatible indeterminado o incompatible, y en los compatibles calcular cuáles son las soluciones. Y en los incompatibles, bueno, no hay. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Bien, esa es la clasificación más importante de sistemas. O sea que la clasificación es dependiendo de cómo son las soluciones. Entonces, a simple vista, uno no lo puede saber. Bien, entonces vamos a empezar a resolver el primer sistema, y con eso vamos a repasar un poco todo lo que hemos visto de cómo triangular, cómo armar la matriz, etc. ¿Está bien? Entonces, tenemos 4 incógnitas, los términos independientes. Nuestra matriz ampliada va a tener 5 columnas. Entonces vamos a escribir nuestra matriz ampliada, que va a ser de 5 columnas y 4 filas, ¿no? Una por cada... Vamos a escribirlo así, sea chico. Ahora lo vamos a agrandar, no se preocupen. ¿Dónde lo tengo? Acá. Y vamos a armar nuestra... vamos a hacer así. Quiero... denme un segundo. Esta plantilla después la vamos a copiar, no la vamos a tener que usar de nuevo. Así que tenemos la... Vamos a agrandar acá. Y acá vamos a poner... Profe, ¿están Sí. igualadas a 0 por algo en especial o porque el ejercicio es así? Es así el ejercicio, no es algo especial, pero lo que venía a continuación es que tiene un nombre cuando están igualadas a 0, que es que... dame un segundo, 4. No tengo el 4, así que vamos a hacer así. Que se llama homogéneo. ¿Está bien? El sistema de 4... Perdón, dame un segundo que termino de hacer esto antes de meter la pata con lo que estoy diciendo. Esto me quedó muy chiquito, vamos a ver si lo podemos hacer. Ahí está. Este operador es medio, me parece que es... Ahí estamos. Bien. Perdón, entonces te contestaba la pregunta ahora. Cuando todas las ecuaciones están igualadas a 0, distinto es por ejemplo, tiene un nombre en particular que es un sistema homogéneo. ¿Está bien? Homogéneo es cuando todas las ecuaciones están igualadas a 0. Vamos a escribirlo entonces esto, ya que lo mencionaste. Sistema Claro, pero homogéneo. es lo mismo si tuviera un resultado X, o sea, otro. Se resuelve igual que si tuviera un 3, un 4, un 5, lo que sea. Sí, se resuelve igual. Sistema homogéneo cuando todos los términos independientes son valen 0. ¿Está bien? Hay una característica importante de los sistemas homogéneos que ahora ya en un ratito vamos a mencionar.
Sí, Nico, voy a compartir el Word al finalizar la clase. Y no sé si Leila quiere preguntar algo. Bueno, espera. Mientras tanto, vamos a ir armando la matriz. Recuerden, cada columna representa una incógnita y la columna del costado, esta línea yo la hago punteada, pero bueno, en el Word se hace... Sí, lo voy a compartir el Word igual, y va a estar filmado esto, pero ahí está, ahí lo estoy agrandando todo lo que se puede. Vamos a agrandar un poquito más. Bueno, entonces, ¿cómo es la primera ecuación? El coeficiente de x1 es un 2, el de x2 es un 2, el de x3, esto es lo que preguntaban hace un ratito, no está, así que es un 0, ¿está bien? El de x4 es un 4, y el término independiente es un 0. Ojo, importantísimo, que las incógnitas, fíjense que estén ordenadas, ¿está bien? O sea, esto está escrito de forma estándar. ¿Qué quiere decir? Todas las incógnitas ordenadas, los términos independientes a la derecha. Si la ecuación tiene x de los dos lados, tengan cuidado, tienen que pasar todo de un mismo miembro para poder ver los signos, ¿no? Pues si yo paso, por ejemplo, este 2x1, lo paso de la derecha, va a estar restando, y acá no voy a poner un menos 2, ojo con eso. ¿Está bien? Todo de la izquierda igualado al término independiente, o todo de la derecha igualado a un término independiente de la izquierda. Todas las ecuaciones en la misma estructura. Bien. Segunda ecuación. Coeficiente de x1, 1, coeficiente de x2, menos 1. Ojo que son con los signos los coeficientes. Acá sí aparece x3, y x4 también aparece, y acá hay un 0. ¿Está bien? Bien, tercera ecuación. No hay x1, así que ponemos 0. No porque x1 valga 0, repito, sino porque es como que tenemos 0x1, 0 veces x1. x2 tiene un coeficiente un 1, x3 no está, solo coeficiente 0, y x4 un 1, y está igualado a 0 también. Bien, la última ecuación. 3x1, 2x2, 1x3, 7x4, e igualado a 0. Bien. ¿Quedó entonces claro cómo armar la matriz? Esta se llama la matriz ampliada. Si solamente armamos esta partecita de acá, es la matriz de coeficientes. Matriz de coeficientes sin los términos independientes, matriz ampliada con los términos independientes. Ya vamos a ver por qué es importante esa distinción. ¿Está bien? Bien. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Genial. Sí, perfecto. Entonces, Perdón, profe, ¿cómo se llamaba la matriz solo con los coeficientes? matriz de coeficientes. Entonces esta es la matriz ya. de coeficientes y esta es la matriz ampliada. ¿Está bien? Gracias. Nosotros cuando resolvamos sistemas vamos a querer trabajar siempre con la matriz ampliada porque nos importan estos numeritos. A veces cuando el sistema es homogéneo se pueden no escribir acá los ceros, porque ya sabemos que son ceros, entonces se pueden omitir. Pero en general no es una buena práctica y no a esta altura que recién estamos empezando. Bueno, ¿cómo es el algoritmo para resolver un sistema? La idea es la siguiente. Es achicar la cantidad de incógnitas que tiene una ecuación hasta tener solamente una incógnita. Una ecuación con una incógnita la vamos a poder resolver. Recordemos que no aparece una incógnita cuando su coeficiente es 0. ¿Ven? Acá no aparece x1, su coeficiente es 0 acá. No aparece x3, su coeficiente es 0 acá. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a querer hacer es conseguir filas que tengan muchos ceros. Esa es como la idea general. ¿Cómo es el orden que vamos a usar para resolver esto? Bueno, voy a poner una diapositiva que por ahí nos puede ayudar en este momento, pero recordemos que, a ver, denme un segundo, denme un segundo que les comparto esto, ¿sí? Entonces, recuerden que para triangular, ¿sí? La idea es obtener ceros debajo de la diagonal, para que se forme un triangulito de ceros. Ahora vamos a hablar de qué significa que esté triangulada o a veces escalonada por filas, me gusta decirla. Bueno, pues vamos a tratar de conseguir esos ceros ahí, ahora en un rato vamos a ir viendo bien cómo conseguirlos, de la siguiente manera. Usamos el valor de la diagonal para conseguir ceros debajo de esa diagonal. ¿Sí? Entonces, volvamos a nuestro ejemplo. ¿Cuál va a ser nuestro primer paso? Nuestro primer paso va a consistir en lograr que este número
y este número sean ceros. Y para que estos tres números sean ceros, que hay uno que ya está gratis, vamos a usar este número que está acá. Vamos a ponerlo de otro color. ¿Está bien? Entonces, Profe, una pregunta. sí. ¿Podés intercambiar la F2 con la F3 o no? F2 con F3 sí podría intercambiar. Es una operación válida. ¿Por qué querría hacer eso? Para que te quede el 0 ya ahí en el primer lugar. Claro, pero si consigo un 0 acá, me pierdo el 0 de acá, que también. Yo necesito 0 en los tres. Si yo intercambio, no gané la cantidad de ceros. Simplemente que lo Claro, puse en otro lado. tendrías que la fila 1 intercambiarla por dos veces la fila 2. Ah, bueno, vamos a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Recuerden, cada fila es una ecuación. Entonces las operaciones que hago son sobre las filas. Porque multiplicar una ecuación por un número, sumar ecuaciones, etcétera, todas esas operaciones que vieron con Debian, preservan el conjunto de solución. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir qué operación quiero hacer, ¿no? Entonces vamos a hacer, hay que cambiar. Lo que tenemos que cambiar es la fila 2, la fila 3 y la fila 4. En este caso, la fila 3 no tenemos que hacer nada porque ya tiene el 0. Pero vamos a escribir lo que le vamos a hacer a la fila 2 en primer lugar. Entonces vamos a escribir así, miren. Fila 2 le vamos a asignar, ¿sí? ¿Ven? Esta flechita es muy importante, o a veces la flechita se la puedes poner al revés, así también. Pero no me lo toma, esto no me lo estaría tomando la flechita, así que vamos a ponerla así, ¿está bien? A la fila 2, no, vamos a escribir la flechita para el otro lado, para que quede bien claro. Le vamos a asignar, ahí está, sí. ¿No le conviene pasar el F2 a F1, pasarlo directamente para ya tener el 1 y poder recién hacer lo de los ceros? Eso estaría bien. ¿Por qué vos querés tener un 1 acá? Para empezar la escala de unos que va después de la de ceros, ¿o no? No necesariamente tiene que ser un 1, ¿eh? Puede ser un número, lo importante es que sea distinto de 0. Si es tenía un entendido 1, eso. es más fácil la operatoria, ¿está bien? Es más fácil la operación. Sí. Pero en este caso no lo voy a hacer para que practiquemos un poco qué podemos hacer, ¿está bien? Bueno, sí. Entonces, vamos a trabajar sobre esto. ¿Qué puedo hacer con el 2 y con el 1 para que me dé como resultado 0? Hay varias opciones. Lo explico. Después vamos a ir trabajando, pero para que quede bien claro. Porque además hay varias soluciones posibles. Por ejemplo, miren, puedo agarrar el 1, multiplicarlo por 2 y restarlo con el 2. Eso daría 0. También puedo agarrar al 2, multiplicarlo por 0,5, que daría 1, y restarlo con el 1. Esas dos opciones son como las más simples, ¿está bien? Las más fáciles. También hay otras, no es que son las únicas. Entonces yo en este caso particular lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a multiplicar por 2 la fila 2, ¿está bien? Entonces voy a obtener acá el 1, lo voy a multiplicar por 2. Y lo voy a restar con la fila 1, ¿está bien? Puedo hacer esto así, este por a veces no se lo pone, o lo puedo restar al revés, puedo hacer fila 1 menos 2 fila 2. Y ojo que no daría lo mismo, porque si restan al revés los resultados son diferentes. ¿Está bien? Bien. Claro, profe, lo que vimos con Demian en la clase pasada era que restamos la fila 1, intercambiamos la fila 2 restando la fila 1 con 2 veces la fila 2. Claro, o sea, la resta al revés, decís vos. Claro, es lo mismo, o sea... Es lo mismo, va a dar 0 igual, o sea, es lo importante es que la operación dé 0. Si querés que lo escribamos al listo. revés, lo podemos hacer igual, ¿eh? Podemos hacer, entonces, Sí, como fila usted 1, prefiera yo, para no, saber. a mí me da lo mismo. Esto también va a dar 0. ¿Está bien? ¿Sí? Yo en general lo hago al revés, pero está muy bien así. Y hay que hacer otra operación más, ¿está bien? ¿Cuál es la otra operación que hay que hacer? Hay que hacer en la fila 4, ¿sí? Bueno, no puedo señalar la fila 4, obtener un 0. ¿Con quién vamos a operar en la fila 4? Con la fila 1 también, ¿está bien? Con la fila 1 también. ¿Por qué?
Porque las filas que cambian su valor no las puedo usar para intervenir sobre una tercera fila. ¿Está bien? Entonces, si a la fila 2 la voy a estar reemplazando por otra cosa, para triangular la fila 3 no voy a poder usar la fila 2, porque no sé en qué estado va a estar la fila 2. La fila 2 va a tener como dos estados, antes de cambiarse por otro resultado y después. Entonces, si yo uso la operación en la fila 4, la fila 2, no voy a saber en qué estado voy a tener que usar la fila 2, antes que cambie o después que cambie. Entonces, por eso es que dejamos siempre la fila que usamos para pivotear, en este caso la fila 1, sin cambiar. ¿Sí? La fila 1 va a quedar igual, entonces la uso para triangular la fila 2, eventualmente la fila 3 también, y en este caso la fila 4. Una compañera de ustedes decía intercambiar fila 2 y fila 1. Eso hubiese sido útil, porque siempre que el pivote sea un 1, es más fácil hacer la operación. En este caso es un poco más complejo, y está bueno enfrentarnos acá, porque a veces no tenés ningún 1 en todo tu conjunto de números. Entonces, para aprender un poco a resolver los casos más complejos. Entonces, la pregunta que voy a hacer es la misma que hice en el caso de la fila 2. ¿Qué operación hago con el 2 y con el 3, ¿sí? Para obtener 0? Lo voy a responder yo de nuevo, para que entendamos que hay de nuevo muchas soluciones y que hay una que es un poco más fácil que las demás. Por ejemplo, podemos hacer 3 por 2 tercios, ¿sí? O sea, el 3 lo divido por 3, da 1, lo multiplico por 2, va a dar 2. Y lo resto con el 2 de arriba. Entonces, 2 tercios de 3 menos 2. Esa es una opción posible. Otra opción posible que se da muchas veces es al revés, multiplicar por 3 medios el 2, o sea, 3 medios por 2, se simplifican los 2, da 3, y 3 con el 3 lo resto. Las dos opciones son bastante feas, porque me implican que trabaje con fracciones, y ya sé que nadie de ustedes es muy amante de las fracciones. Entonces, ¿qué otra opción tengo para evitar las fracciones y resolverlo también? Bueno, hay un truco mejor, o quizás un poquito mejor, que es lo siguiente. Al 2 lo multiplico por 3, y a 3 lo multiplico por 2. Entonces, 2 por 3 va a dar 6, 3 por 2 va a dar 6, y entonces 6 menos 6, resto, y obtengo 0 también. Entonces voy a escribir la operación, a ver si me siguen con esto. Vamos a hacer un enter acá, así nos queda todo más claro. Esto estaría... Ahí está. La operación que voy a escribir es, a la fila 4, ¿sí? Le voy a asignar, denme un segundo que copie este carácter. Entonces, a la fila 4 la voy a multiplicar por 2. Fila 4 por 2. Y a la fila 1 la voy a multiplicar por 3. Y entonces, ¿qué voy a hacer con estas dos cosas? Las voy a restar. Así o al revés, como quieran ustedes. Ojo, cómo restan, que esté ejemplificada bien en la definición de la operación que eligieron. Bien. Ahora vamos a hacer estas dos operaciones, ¿está bien? Y vamos a obtener un 0 acá y un 0 acá, como esperamos obtener. Pero más allá de eso, ¿se entendió entonces el recurso de cómo pensar para obtener el 0? Eso lo vamos a ir practicando muchísimas veces hoy, y de acá hasta que termine la materia. Pero es muy importante ir tomando nota o viendo estas cosas particulares, porque después dicen, ah, perfecto, entendí cómo se triangula, pero no se me ocurre qué operación tengo que hacer. Entonces son las dos cosas importantes, saber qué operación podés hacer para obtener lo que querés, y después hacerlo bien. Entonces, esas dos cosas importantes. Bien. ¿Hasta acá vamos bien? Profe, yo tengo una duda. Sí. Si yo en la fila 4 tendría un 1, ¿lo podría cambiar igual por la fila 1? Si tuvieras un 1 acá, lo que haría sería multiplicar por 2 y restarle la fila 1. Claro, pero ponele, si tuviera que tener en la de arriba 1, que vos dijiste que se podían intercambiar para que te quede más fácil. Sí, lo podés Si hacer. fuera una fila 4 también puedo intercambiar. Sí, podés intercambiar cualquier par de filas. Perfecto, gracias. Bien. Bueno, entonces ahí estamos. Ya sabemos que la fila 1 queda igual, que la fila 3 queda igual. ¿Sí?
Esto vamos a ponerlo en negro, de nuevo. Esto vamos a ponerlo en negro. Entonces vamos a hacer la operación sobre la fila 2 y la fila 4. Bien, ¿qué operación es? A la fila 1 le voy a restar el doble de la fila 2. La hacemos sobre las filas, entonces para cada columna hago la misma cuenta. Entonces, 2 menos 2, 0. 2 menos 2 por menos 1, 4. Ojo ahí con los signos, ¿sí? Muy importante manejar bien los signos. Menos 2 por menos 1. Disculpa, profe, ¿qué están haciendo ahora? No entendí. La operación que definimos acá. Esta es la primera operación que definimos, ¿sí? Y entonces estoy aplicando esta operación a los valores, obviamente, de la fila 2. ¿Está bien? Entonces a la fila 1 le resto el doble de la fila 2. En la clase pasada habíamos visto otra forma distinta. Sí, porque el profe hizo como unos cálculos auxiliares a la derecha, como para poder guiar. Era lo mismo, nada más que el profe hacía los cálculos en otro lugar para... Claro, a la derecha lo hacía. Y no representa. Sí, es casi lo mismo. Pueden hacer los cálculos auxiliares que quieran, pero la cuenta es la misma, ¿no? Claro. Yo puedo escribir, ¿no? Puedo hacer 2 menos 2 por 0, perdón, 2 menos 2 por 1, puedo escribir el cálculo auxiliar, pero lo importante es que va a dar 0. ¿Está bien? Disculpame. Ahí en la fila 2 que estamos trabajando ahora, ¿está bien? 2204 eso es el doble de la fila 1. 2204, no, es igual a la fila 1, 2204. Es igual a la fila 1, pero tengo razón. ¿Sí? La fila 1 no la cambiamos, fíjate que las dos operaciones que está bien, perdón. Por eso. No tocan a la fila 1. Íbamos a hacer, perdón, la fila 2 es 2 fila 2, ¿está bien? Menos 1 fila 1, ¿está bien? No, eso fue lo que habíamos escrito al principio, pero después una compañera sugirió hacer la resta al revés. Yo le dije que era lo mismo, pero escribimos la resta al revés. Si restás de la otra manera, te hubiese dado menos 4 acá en vez de 4. ¿Está bien? Sí, depende cómo restes. 4, 2 y 0. No sé, todavía no hicimos el resto de los valores. Claro, pero depende cómo restes, vas a obtener un signo o el otro. Lo importante es que vas a obtener distintos resultados dependiendo cómo restes. Entonces es muy importante ser fiel a la operación que escribiste. Si escribiste una resta u otra, va a dar distinto. Te hago una pregunta. ¿Sí? Pusiste 0, 1, 0, 1. Eso es en la fila 3. Claro. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué lo pusiste ahí? O sea, porque la fila 3 no cambia, solamente va a cambiar la fila 2 y la fila 4, que son las operaciones que dijimos que íbamos a hacer. Resultado. Ah, ok, listo. ¿Sí? Entonces, las filas que no cambian las volví a copiar tal cual estaban. La fila 3 tal cual estaba, la fila 1 tal cual estaba. Ahí pregunta Luciano, si F1 está adelante, ¿no estarías modificando a F1 en vez de F2? No. Toda esta cuenta se va a asignar a F2. Entonces la que escribo es F2. Entonces, esta anotación es, en F2 escribo el resultado de esta cuenta. ¿Está bien? Entonces, no voy a estar modificando F1. Yo puedo usar F1 para hacer una cuenta y eso escribirlo en otra fila. ¿Está bien? Entonces, acá te está diciendo que vas a escribir en F2, no en F1. Eso es muy importante. Entonces en estas cuentas lo que hicimos es que vamos a escribir en F2 y vamos a escribir en F4. Por lo tanto, en F1 y en F3 no va a cambiar el valor. ¿Podría escribir la misma cuenta en F1? No podés hacer eso, porque no queremos cambiar F1, sino que queremos conseguir ceros debajo de la diagonal, no en la diagonal. ¿Está bien? Así que, como podés hacerlo, pero no va a ser útil, no te va a servir para triangular la matriz. Bien. Sigamos con la cuenta. Entonces, F1 que vale 0, menos 2 por 1. O sea, 0 menos 2, menos 2. ¿Está bien? Vamos a escribirlo en verde, que es el resultado de la operación en verde. Después tenemos 4 menos 2 por 2, 4 menos 4, 0. ¿Está bien? Y obviamente 0 menos 0, esta cuenta es con 2 ceros, acá ya sabíamos, originalmente podríamos no saberlo, pero bueno, siempre cuentas con 0 van a dar 0. Este 0 tampoco en teoría
lo conozco, ¿está bien? Pero bueno, dio 0. Bien. Entonces esa es la primera operación, la verde. Vamos a hacer la violeta, la de la fila 4. Entonces esta es un poco más compleja. Tengo que multiplicar por 2 el valor de la fila 4, por 3 el de la fila 1 y restar. El de la 4 menos el de la 3. Entonces 3 por 2, 6. 2 por 3, 6. 6 menos 6, 0. ¿Está bien? Este 0 que obtuvimos de esa cuenta. Bien. Después tenemos 2 por 2, 4. Menos 3 por 2, 6. O sea, 4 menos 6, menos 2. ¿Sí? Acá necesitamos una agilidad aritmética. ¿Ven? 4 menos 6, menos 2. Después tenemos 2 por 1, 2. Menos 3 por 0. 2 menos 0, 2. ¿Bien? Seguimos a este valor. 7, ¿no? Fila 4. 7 por 2, 14. Menos 3 por 4, 12. 14. 14 menos 12, 2 de nuevo. ¿Está bien? Y después tenemos 0 por 2, 0. 3 por 0, 0. 0 menos 0, 0. ¿Sí? Siempre que hagan cuentas con 0, el resultado va a ser 0, ¿no? Bien. Ahí tenemos entonces las dos operaciones que hicimos. Importante, entonces voy a poner todo en negro de nuevo. Claro, profe, yo no entendía porque pensé que los cálculos se hacían aparte, tipo, no que se ponían las 4 suposiciones juntas de vuelta. Vos O podés las poner 4 los cálculos filas. que vos quieras a donde vos quieras. Lo importante es que la matriz con el resultado son las filas, ¿está bien? Empezadas a triangular. Ok, ok. ¿Sí? Yo en este Sí, caso, gracias. los cálculos auxiliares, en general, trato de siempre hacerlos mentalmente, a no ser que sean muy complejos. ¿Está bien? Que puede pasar, ¿está bien? Pero normalmente yo voy a tratar de hacerlos en forma mental, digamos, mentalmente, ¿no? Bien. Entonces ahí tenemos la primer columna triangulada. ¿Sí? Ahora vamos a ir viendo por qué queda esto y por qué este método sirve y cómo generalizarlo, hacerlo en un caso genérico. Por ahora estamos solamente viendo qué operaciones hacer, cómo hacerlas, y después vamos a ver un panorama un poco más amplio. Bien, sigamos con la segunda columna. La segunda columna, en la diagonal tenemos este 4, y debajo de la diagonal tenemos este 1, ¿sí? Y este menos 2. Entonces, importantísimo, conseguir los ceros debajo de la diagonal, pero sin perder los ceros que tenía ya de antes. O sea, estos 3 ceros que están en naranja no los quiero perder. Entonces, ¿cómo opero para no perder los ceros que ya tengo y ganar ceros nuevos? Es como hacer el cubo mágico, ¿no? El cubo Rubik. Hay una forma en que el cubo Rubik vos podés ir logrando las caras del mismo color, pero sin perder las que ya obtuviste. Bueno, esto es lo mismo. Y por eso está este número 4 en celeste. Porque el valor que vamos a usar para obtener ceros acá y acá va a ser el 4, ¿sí? O el que esté en este lugar, digamos. ¿Por qué? Porque si yo uso el de la fila 1 de nuevo, como en la fila 1 en el primer lugar no tengo un 0, esa cuenta que hago sobre toda la fila me va a arruinar los ceros que ya obtuve. Como el 4 ya tiene un 0 acá al costadito, la cuenta sobre la primera columna va a dar 0 porque va a ser una cuenta con ceros. Entonces, O sea, tiene que tener un 0 siempre en la primera, el que vamos a usar. Exactamente. Por eso, en el primer paso triangulé todos los ceros de la primera columna. Para cuando en el segundo paso haga los ceros de la segunda columna, ya este 0 no me estropee los ceros que están debajo de eso, debajo del mismo. ¿Está bien? La fila 3 y una cuenta para la fila 4. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a escribir lo siguiente. Profe, ¿podría preguntarle si lo que yo hice está bien? Claro, es que eso es lo que voy a escribir, lo que vos hiciste. Ah, ok. No, pero yo... Fila 3, ¿está bien? Vamos a escribir toda la anotación. Fila 3, le asignamos, ¿sí? ¿Y cuál es la cuenta que vos hiciste, Daniela? Yo hice, profe, F2 menos 4 F3. ¿Y eso lo escribiste en? En F3. En F3, perfecto. Entonces, ahí alguien, una voz que no era la de Daniela, dijo F2 menos La mía, 4. Yo no soy Daniela igual. ¿Eh?
que yo no soy Daniela, no sé qué habrá dicho. Otro, Ah, profe. perdón, pensé que eras la que escribió una cuenta. ¿Está bien? F2 menos 4 F3. Bueno, me habló recién, que no es Daniela. Yo, ¿Qué, yo, yo, qué yo, yo. operación hiciste? Esta es la de alguien. Profe, hice la misma, pero al revés. Puse 4F3 menos F2, menos F2. Perfecto. Ambas operaciones son la misma operación con distinta orden de resta. La pregunta es si da 0 o no, donde tiene que dar. Eso es lo importante, ¿está bien? Entonces, yo Sí, hago F2, que es 4. Después 4 por 1, 4. Y hago 4 menos 4, da 0. Si restás al revés, también va a dar 0. Así que ambas operaciones son correctas. ¿Está bien? Alguien en el chat puso menos 4F3 menos F2. Voy a escribirlo, ¿está bien? Menos 4F3 menos F2. ¿Les parece que esto está correcto? No, no da. Pues se van a sumar. Claro, No, no. exactamente. Un truquito importantísimo que va a ayudar un montón es el siguiente. Si los dos números tienen el mismo signo, hay que restarlos. Y si tienen igual signo, si tienen igual signo hay que restarlos. Si tienen distinto signo, hay que sumarlos. ¿Está bien? Sumar algo positivo con algo negativo puede ser que dé 0 si se contrarrestan. Restar dos cosas positivas puede dar 0. Restar dos cosas negativas también puede dar 0. Entonces, igual signo, restan. Distinto signo, suman. ¿Está bien? Eso es como una parte clave a la hora de triangular. Así que acá, como tenían igual signo, tenemos que restar. Si los dos restan, es como sumar, ¿no? O sea, dos negativos, como opero con dos negativos? Sumo y pongo menos. Así que eso no es correcto. Entonces, 4F3 menos F2 o F2 menos 4F3. ¿Está bien? La que quieran ustedes. Pero alguna de esas dos. Profe, ¿podría repetirme cómo es que dijo eso que dos signos iguales? Si los números que tenés que operar para obtener 0 son de Sí. igual signo, la operación va a ser de resta, la operación que te sirva. Y si tienen distinto signo, la operación que te sirva va a ser de suma. Ok, ¿Está bien? gracias. Bien, perfecto. Entonces, por ejemplo, mira, la otra operación, que es para la fila 4, entre el menos 2 y el 4, no sé qué voy a hacer, pero sé que el resultado lo voy a sumar, porque este me va a dar negativo, este va a dar positivo, entonces para... Podés multiplicar la fila 4 por menos 2. A ver, dale, dame un segundo que anote, entonces, vos decís. Profe, Sí. ¿te digo lo que hice? 2 por 2, 4. Yo hice Menos F2 más 2 F4. F2 más 2 F4, perfecto, eso está bien. Entonces, voy a escribir esa, F2 más 2 F4. Creo que hay mucho zoom y yo no llego a ver bien esto. Bien. Entonces, ¿ven cómo acá estamos sumando? Podríamos hacer al revés, ¿no? 2F4 más F2. Eso también está bien. ¿Sí? Profe, ¿y si lo restás por menos 2, F4 está mal? Sí, pues van a sumar. Si vos haces menos 2F4 menos F2. No, F2 menos 2, F4. Claro, pero eso es complicártela innecesariamente, porque menos, ¿para qué? Poné más directamente. O sea, esto... Ah, listo, sí, pongo 2 positivos. Esto que vos me estás diciendo así, es correcto también, pero directamente, ¿por qué antes de hacer la cuenta no hago menos 2 y directamente digo, bueno, pará, esto es más 2? ¿Está bien? Ah, listo. Tratá de ir lo más simple que puedas. Obviamente, si no se te ocurre algo más simple, no pasa nada. Pero más simple, menos probabilidad de equivocarte. Y eso es clave acá. Sí. Perdón, yo puse menos 2F4 menos 2F. Sí, eso Menos está bien F2. también. Pero de nuevo, ¿está bien? sí, porque Ah, dos ok. negativos es como sumar, eso es lo que estaba diciendo hace un ratito. Esa operación vamos a escribir la tuya así, ¿no? Menos 12. Claro, yo no sabía que 4. se podía sumar también, en vez de restar las filas, también se pueden sumar. Sí, puedes hacer la cuenta que vos quieras. O multiplicar también. Multiplicar por un número, pero no multiplicar filas entre sí, ¿eh? Ajá.
no puedo hacer F3 por F2. Eso no está bien. ¿Sí? Porque acordate, la razón de eso es que digamos, lo que está subyacente a la fila es la ecuación. Entonces vos podés agarrar una ecuación y multiplicarla por un número y obtener una ecuación equivalente. Agarrar una ecuación y sumarla o restarla con otra ecuación y obtener una ecuación equivalente. Pero no puedes multiplicar una ecuación por otra ecuación. Eso no estaría bien. O sea, lo podés hacer con ecuaciones, pero el resultado no es una ecuación lineal. Sería una cosa mucho más compleja. Entonces, esa operación no está permitida sobre las filas. Dividir se puede por un número también. Un número distinto de 0. Puedo hacer fila 3 dividido 2. Pero no fila 3 dividido fila 4. Eso no está bien tampoco. ¿Está bien? Pero tipo 2 por 2, 4, menos 4, 0, así sí. Es que si no me decís a qué te referís con esos valores, la cuenta es una cuenta, digamos. Esa cuenta la puedes hacer. Lo que no puedo hacer es el concepto de dividir una fila por otra. Puedo dividir una fila por un escalar, por un número. O sea, por ejemplo, una operación válida en este sería fila 2, ¿sí? Que es 4. Entonces, eso hago fila 2 dividido 2 menos fila 4. Esto también podríamos hacerlo. A la fila 2, la de 4 dividido 2 es 2, menos 2, estaría mal, ¿no? Menos. Acá. Esta cuenta sí podríamos hacerla. Fila 2 dividido 2 más menos 2. Entonces eso daría 0. Eso sí se puede hacer y está bien. Perfecto. En general no es algo que aconseje dividir, porque si no son todos pares, ya te van a empezar a aparecer fracciones. Entonces en general siempre multiplicamos. Incluso cuando dividimos, lo pensamos como una multiplicación, porque dividido 2 lo puedo pensar como hacer un medio por fila 2. Esto es lo mismo que fila 2 dividido 2, pero lo pienso como un producto. Entonces, si bien puedo dividir, en general lo pienso como una multiplicación. Pero bueno, nada, cada persona se adapta con lo que le es más fácil, la herramienta cognitiva que tenga más al alcance. Yo les tiro como todas las ideas, les digo también lo que me parece más simple a mí, y lo que me parece en general más simple para la mayoría de las personas, ¿no? Y bueno, después hagan lo que les parezca mejor. Siempre y cuando sea permitido, o sea, permitido en el sentido de que esté bien, ¿no? Bien. Bueno, entonces en este caso para mí lo más fácil es una de las que dijeron al principio, F2 más 2F4. ¿Bien? Vamos a hacer eso. Otra alternativa que no salió, porque yo no dije que podían hacerlo, pero bueno, quizás es algo que es válido también, es intercambiar la fila 2 con la fila 3, y entonces obtener el 1 acá, ¿sí? Y después triangular con ese 1 ahí. Que no lo estamos haciendo ahora, pero en los ejercicios subsiguientes sí lo vamos a incorporar como herramienta que nos ayude a hacer menos cuentas. Así que eso que me decían al principio de intercambiar, acá también lo podríamos haber hecho, no lo estamos haciendo, pero lo podríamos haber hecho. ¿Sí? Bien, vamos a marcar las cuentas que vamos a hacer. La primera cuenta en verde, la segunda cuenta en violeta, así vemos cuánto da esto. ¿Está bien? Bueno. Profe, le hago una pregunta. Ahí Sí, obvio. donde puso para sustituir F4, ¿no tendría que ser menos 2F2 más 2F4? Si vos haces menos 2F2 más 2F4, ¿qué te quedaría? Te quedaría 4, que vale F2, ¿no? 4 vale. Sí. Por menos 2 daría menos 8. Y si le sumo 2 por menos 2, daría menos 4. Entonces quedaría 8 menos 4, daría 4, no daría 0. Ok. Entonces, un ejercicio muy útil es probar, escribir la operación y hacer la cuenta a ver si te da 0. Si te da 0, está bien. Si no te da 0, está mal. Básicamente es eso. No hay mucha ciencia ahí. ¿Está bien? Entonces, a veces cuando uno no está seguro o segura de si la operación es la correcta, hacen la cuenta, se fijan, si da 0, genial, sirvió. Si no da 0, no sirvió. No hay tutía ahí, digamos. ¿Está bien? Bien. Voy a borrar entonces las filas que vamos a modificar, que son la fila 3 y la fila 4.
Fila 3, No, la fila fila, 4. ¿Cómo? pensé que era la 2. El 4 no era. No, la 2 no la vamos a modificar. Mira, a la fila 3 la vamos a modificar y a la fila 4 la vamos a modificar. Profe, yo tengo puesto de un principio, habíamos puesto fila 2 menos 4 fila 3. Y después creo que se cambió. Bueno, es lo mismo, ¿está bien? Si querés lo damos vuelta también. No, Así quedan las dos iguales, fila 2 menos lo otro. ok. Eso es un top que vos tenés, digamos, ¿no? Para Ahí está. organizarme. Está bien, pero está bien. Lo importante es que esté bien. Si está más organizado, mejor todavía, pero bueno. Ahí está, lo hacemos como dijiste vos, ¿está bien? No me pongo eso. Bueno, vamos a hacerlo, ¿está bien? Entonces, ahora que definimos las operaciones, fila 2 le restamos 4 fila 3. Entonces, recuerden que hay que hacerlo sobre el primero también. Y esto es un ejercicio que les recomiendo que hagan para chequear que estén triangulando bien. Porque si pierden uno de los ceros anteriores, quiere decir que están metiendo la pata en el orden de la triangulación. Quizás no en la operación, pero sí en el orden de qué operación hay que hacer. ¿Está bien? Entonces háganlo, por favor, hagan sobre toda la fila. Entonces acá ven 0 y 0, o sea, sería 0 menos 4 por 0, 0, da 0. ¿Está bien? Entonces, este 0 que parece ahí medio inocente, te está dando la pauta que no perdiste un 0 de los que tenías de antes. Bien, después vamos al segundo. 4 menos 4 por 1. 4 menos 4, 0. ¿Está bien? Esto requiere destreza aritmética. Vamos al tercero. Menos 2 menos 4 por 0. Menos 4 por 0, 0. Menos 2 menos 0, menos 2. Hacelo de nuevo, por favor. ¿El 4 puede ser? ¿Del 4? Ajá, ¿cómo hiciste? No entendí. Reemplacé fila 2 por 4 Sí. y fila 3 por 1. Entonces me queda Sí. 4 menos 4 por 1. Menos 4 por 1, menos 4. 4 menos 4, 0. Ajá. Bien. Esto practíquenlo, ¿sí? Yo ahora me estoy deteniendo muchísimo en las operaciones. Pero dentro de una semana voy a estar diciendo esto da 3, esto da 2, esto da 1, lo que sea. ¿Está bien? Vamos a ir mucho más rápido en esto. Así que, por favor, Más practiquen. rápido, profe. Más rápido de lo que vas, Más profe, rápido es todavía. imposible. No, créanme que es muy posible. Y créanme que lo vamos a hacer más rápido. Así que, por favor, practiquen. En la guía 2 tienen un montón de ejercicios para triangular, pero un montón. Siéntense a hacer los ejercicios. ¿Está bien? No tan rápido, cerebrito. Bueno. Hay gente que está aprovechando la clase. Una cosa es hacer un chiste en el chat, otra cosa es interrumpir a todo el mundo para eso. Bien. Sí, vamos a ir más rápido después. Así que, por favor, practiquen. Bien, de nuevo. 0 menos 4 por 1. ¿Ven? Acá vamos al cuarto lugar. 0 menos 4 por 1, 0 menos 4, menos 4. ¿Sí? Bien. Después, esta operación de nuevo es con dos ceros, así que va a dar 0, pero bueno, siempre tenganlo en cuenta. 0 menos 4 por 0, 0 menos 0, 0. Ahí estamos. Y vamos a la cuarta fila, ¿sí? Que es la otra que tengo que escribir. Este es un poco más fácil la operación porque no hay menos en la operación en sí. Así que tenemos 4 más 2 por menos 2. 2 por menos 2, menos 4. 4 menos 4, 0. Estoy haciendo la operación del segundo lugar, perdón. Vamos de nuevo del principio. Para el primer lugar, 0 más 2 por 0, 0. O sea, este da 0. Y este, que es el segundo lugar, sería 4 más 2 por menos 2. 4 más menos 4, 0. Después tenemos menos 2 más 2 por 2. Menos 2 más 4, 2. Bien. 2, perdón, ahí estamos. Después, 0 más 2 por 2, 2 por 2 es 4, 0 más 4, 4. Bien, lo tenemos ahí. Y en el último, 0 más 2 por 0, 0. Ahí estamos. Bien, y ahí terminamos la operación que queríamos hacer. Bien, voy a copiar esto para poner todos los pivotes y todo lo que hicimos hasta ahora. ¿Sí? Simplemente para reforzar nuestra idea de quiénes fueron nuestros pivotes, cómo estuvimos triangulando, etc. Hasta ahora obtuvimos estos dos pivotes y obtuvimos ceros debajo de la diagonal de esta manera. ¿Sí? Bien.
¿Hasta acá vamos bien? Sí, lo que dice Gonzalo es correcto, ahora vamos a ir a eso. Lo que nos falta es ceros debajo de la diagonal, así que este es nuestro próximo pivote. Vamos a marcarlo en celeste. Y debajo de este queremos conseguir un 0, que sería este. ¿Sí? ¿Ven cómo vamos siempre por columna? En cada paso una columna. Primer paso, primera columna. Segundo paso, segunda columna. Tercer paso, tercera columna. El pivote es el valor que usamos para conseguir ceros debajo de él. Entonces, acá todas las operaciones estaban pensadas desde el punto de vista de este 2. Fíjate que lo tuvimos muy en cuenta para hacer las operaciones. El 2 era el pivote. En este segundo paso, el importante era el 4. Todas las operaciones estaban pensadas alrededor de este 4 para abajo. Así que el 4 funcionó de pivote. Y en este caso... ¿Cómo? ¿Perdón? La triangulación. Pues yo te escuché decir triangulación varias veces. Triangulación es que se va a ir formando en este triangulito todos ceros. ¿Ves? Acá podemos pensar como que hay un 0 de triangulitos. O un triangulito de 0, no, al revés lo dije. ¿Está bien? Entonces vamos a tener ceros, ¿ves? Formado como un triángulo. Acá forma la diagonal, que sería esta línea, que sería la diagonal de pivotes, y debajo de la diagonal se queda como un triángulo. ¿Está bien? Ese es el triángulo, o triangulada va a ser cuando todos esos son 0. Vale. Tiene que ser 3, 0 y 2 ceros después. No, y acá falta un 0 todavía no está triangulada. Ah. Fíjate que no es un triángulo, esto no sería un triángulo, no tendría forma de triángulo, ¿no? Cuando tengas No. un 0 acá, ahí sí tiene forma de triángulo, un triangulito. Ah, faltaría ese. Ajá. Claro, que es el que vamos a hacer ahora. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo. Voy a escribir en la fila 4. Profe, ¿siempre la fila 1 tiene que quedar sin ceros? No, de hecho, no necesariamente, ¿está bien? Normalmente el primero no va a ser con 0, pero podría ser que tenga 0 también. Depende de la clase del triángulo que quieras hacer. Claro, por eso es que en realidad a mí mucho no me gusta el nombre triangulada, sino que me gusta el nombre escalonada. Ahora vamos a dar la definición formal de qué significa que esté triangulada, o que esté escalonada, pero así, triangulada. Ah, ¿son como diferentes tipos? No, es lo mismo, son sinónimos. Pero entonces, ¿cómo sabes si tenés que usar el 0 ahí donde está el 2 o si no lo tenés que usar? No, es que si no hay un 0, no lo vas a poder fabricar de la nada el 0, ¿está bien? Ya no arranca con ceros. Pero podría ser un caso donde todos en la primera columna tengan un 0. En ese caso, no hay uno que no sea 0. Entonces todos van a ser 0 en la primera columna. Pero si vos tenés perfecto, o sea, podés 0 acá, arrancar con 0, pero no podés cambiarlo a 0. exacto. Sí. Ok. Entonces, lo voy a escribir acá, así ya lo vamos masticando un poco. Una matriz se dice escalonada por filas o triangulada cuando, es un poco técnico esto, así que vamos a ir despacito. La cantidad de ceros consecutivos de izquierda a derecha va aumentando a medida que recorro las filas. Profe, y ponele que vos tenés 0 en la primera y en las otras tenés un número en la primera ecuación. Sí, ahí ya intercambias. Tenés que intercambiar sí o sí. Ahí sí o sí tenés que intercambiar. Ah, perfecto. Si yo acá tengo en el primer lugar tengo un 0 y acá abajo tengo un 1, no queda otra que intercambiar. Que O es el sea, caso siempre, nunca puede quedar 0 arriba, sería. O sea, si tengo un valor, o sea, si están todos 0, sí, pero si tengo un valor, un 1, que no sea 0, tiene que siempre ir primero. Exacto. Gracias. Y en el caso de que la primera sea todos ceros, vos empezarías a hacer el triángulo en el 4 de ese La primera ejemplo. son todos ceros, esa la vas a intercambiar y le vas a mandar al final. Ah, ¿Está bien? pero ponele, si solo es todos ceros como en la primer columnita y después tenés números. Sí. ¿Cómo empezarías a hacer el triángulo para saber que te queden ceros? Y si ya todo Y paso para abajo igual, creo. Es como que esta columna ni la consideras y empezás a partir de la segunda columna. Ok. Dijo, veo que dice el 2 azul, sería 0, preguntó.
Yo eso lo hacía pasando toda la fila para abajo. Depende de lo que tengas abajo, por eso es que son preguntas que están pensadas ya como generalizando hacia adelante, lo cual me parece perfecto y me parece una buena forma de pensar. Lo que pasa es que todavía tenemos poca experiencia con distintos casos. Piensen que es el primer caso que estamos haciendo, o por lo menos que hacen conmigo, entonces como que todavía no tenemos un panorama tan amplio de cosas que pueden pasar. Entonces, en general yo puedo hablar de lo que va a pasar, pero a veces es mejor tener un ejemplo de cuando pasa eso para ver, en este caso se hacía de esta manera. Y quizá eso va a ayudar un poco más que hablar tanto en el aire. Pero bueno, como me están preguntando, yo lo voy a ir respondiendo y es lo siguiente. Entonces, siempre en el primer lugar vamos a tratar de tener algo distinto de 0. O sea, la primera fila va a tener algo distinto de 0 en la primera posición, excepto que todas las filas tengan 0 en la primera posición. Y en ese caso no vas a poder conseguir algo distinto de 0 porque no hay elementos distintos de 0 en la primera columna. ¿Está bien? Si vos tenés un 0 en la primera fila, primera columna, y hay alguien que no es 0 en la primera columna, vas a intercambiar para deshacerte de ese 0, y vas a intercambiar por alguien que no sea 0. Esa sería como la regla general. Entiendo que es complicado porque no vimos tantos casos, y por ahí fila, columna y todo eso todavía no está tan claro. Pero si después ven este video y hacen pausa y lo escuchan varias veces, van a ver que tiene sentido lo que estoy diciendo a medida que vayamos obteniendo esta experiencia. Pero lo que se cambia es la fila, no las columnas. Claro, claro, siempre intercambias filas, no puedes trabajar sobre columnas, intercambias filas. Bien, entonces, terminemos de hacer la operación y veamos la definición que les anoté acá abajo de triangulada o escalonada por filas. ¿Sí? Pero terminemos de hacer la cuenta. Entonces, en la fila 4, antes había dicho alguien, sumamos fila 3 y fila 4. ¿ven? 2 más menos 2, 0. O sea que voy a hacer fila 3 más fila 4. En este caso, si lo hacen al revés, es lo mismo, ¿no? O sea, suma es asociativa o conmutativa. Bien, entonces solo vamos a modificar la última fila. Entonces, esperen, vamos a escribir eso. La última fila, entonces, no sabemos qué va a pasar. Las otras filas las dejo igual. ¿Sí? Vamos a anotar esta operación en verde. Así queda bien claro con la anotación de colores qué es cada cosa. Bien. Entonces sumo fila 3 y fila 4. Esta es la operación más fácil porque hay que sumar valor a valor. 0 más 0, 0. 0 más 0, de nuevo 0. Menos 2 más 2, 0. Menos 4 más 4, ¿ven? 0 de nuevo. No. Y 0 más 0, 0. Bien, ese es el resultado de sumar fila 3 con fila 4. Fácil. ¿Es conveniente para la resolución que dé todo 0? Sí, es conveniente. Cuanto más ceros tengas, más fácil es la cosa. Así que... Igual ahí dio 0, ahí dio un triángulo diferente, así largo. Claro, por eso yo les decía que el nombre triangulado no me termina de gustar del todo, pero se usa muchísimo. Me da más la sensación de escalonado. Ahora vamos a ver por qué. Miren, vamos a repasar entonces esta definición y vamos a aplicarla a este concepto, a esta matriz. Dice, vamos a contar la cantidad de ceros consecutivos. Esta parte, esto es muy importante. ¿Sí? No. Quiero ponerlo en cursiva y me equivoqué de consecutivos de izquierda a derecha. ¿Está bien? Entonces, contemos eso nada más primero. En la primera fila, ¿cuántos ceros consecutivos de izquierda a derecha tenemos? Ninguno. Ninguno, muy bien. Perfecto. En la segunda fila, 1. Uno. Fíjense que estos no me importan, eso es muy importante, porque son los consecutivos nada más. Entonces hay 3 ceros, pero solamente vale este. En la tercera fila, 2. en la última fila, 2. 4. 5. todos, que Cinco. sería la más fácil, pero serían Claro. 5. 5 son, ¿eh? Ah. Hay 5 ¿El ceros. último no cuenta? Sí, sí, cuenta. Digo, cuenta. Cuenta, claro. Sí. Esto aplica siempre y cuando sea desde el 0 de la primera columna, digamos. Sí, consecutivo desde la primera columna. Entonces, si ya en el primer lugar no tenés un 0, ya cagaste, no vale. ¿Está bien?
Entonces, está triangulado cuando todos esos valores son crecientes. Entonces tengo 0, 1, 2, 5. ¿Ven? Fue creciendo. Primero no había ninguno, después había 1, después había 2 y después había 5. Siempre que ese valor crezca, ¿sí? Ya está triangulado. ¿Está bien? ¿Cuándo puede no crecer? Cuando ya es todos ceros. Entonces, va aumentando a medida que recorro las filas hacia abajo, a excepción, vamos a escribirlo, de ya obtener obtener filas completamente nulas. ¿Está bien? Ahora vamos a ver. Vamos a ver muchos ejemplos, a ver de qué si se entiende o no esto. ¿Bien? Bueno, entonces, primero, ¿entendió todo el mundo que esto está triangulado o escalonado por filas? Sí. Sí. Bien. Yo entendí, no sé si todo. Sí, supongo que si alguien no entendió, por favor siéntase segura de preguntar, de poner un mensajito en el chat o lo que sea, pero es la única manera que yo tengo de preguntarles. ¿Está bien? Bueno, vamos a hacer otros ejemplos, a ver qué les parece, si se dan cuenta, si están escalonados o no por filas. ¿Está bien? Bueno, vamos a hacer algunos ejemplos. Si yo pongo un 0 acá, ¿está bien? ¿Esto estaría triangulado? ¿A dónde? Ahí, como lo puse. Esta matriz. No va a crecer. No, porque la cantidad de cero no aumenta consecutivo. Claro, exactamente. Vamos a No poner aumenta. así. Voy a poner una X como diciendo otra cosa que no sea 0. ¿Está bien? Esto no está escalonado por filas, ¿ven? Porque tenemos 0, 2, 2, 5. Entonces, como de 2 a 2 seguimos en 2, listo, no sirve. No. ¿Está bien? Veamos otro ejemplo. ¿Qué pasa si pongo un 0 acá? Creo que sí, porque es creciente. Sí. Exacto. 0, Sí, ahí está 2, escalonado. 3, 5. Esta sí. ¿Bien? Por favor, quien está con la televisión viendo el programa deportivo, mutéese, por lo menos. Esta, ¿qué les parece? Es así. Sí, profe. Sí, es Sí. así. Muy Y bien. no se puede cambiar el de abajo para arriba. Profe, esa es igual a la anterior. Ah, No. no. No, La segunda. No hay ninguna igual hasta ahora, ¿eh? Fui cambiando todas. Veamos una más. ¿Esta? No. No. Bien. No. No, porque ¿Por qué tenemos no? 1. Mirá, acá hay 1. En la primera fila ¿Por qué? hay uno solo. En la segunda hay 5. Porque no va escalonado. Y De después la van segunda a la 3. tercera fila no es escalonado, no es creciente. Claro. ¿Está bien? O sea, 1, 5, 3. Bajaste de 5, bajaste a 3. Ya la arruinaste. ¿Está bien? No está O escalonado. sea que tiene que haber siempre ceros hasta cortarse, sería. Hasta cortarse. La Hasta, X vos sería contás la cantidad de ceros un consecutivos. cualquier número. Claro, Claro, la X. consecutivos. Sí, la X uso X representa. Vamos a poner así. X representa algo diferente a 0. ¿Está bien? Profe, y cuando No no importa, está profe. escalonado, o sea, ¿qué hacemos? Lo que tenés que triangular. Por ejemplo, Ah, ok. en este caso, ¿sí? El problema se produce que de acá a acá, de la fila 2 a la fila 3, seguís teniendo 2 ceros, ¿ves? Claro, tendrías que buscar un valor que dé 0 en la tercera fila de la Claro, tercera entonces columna. el problema es este chaboncito. Entonces triangularíamos esta X que está acá, ¿sí? Usando la X de arriba, ¿está bien? Ok, Entonces, listo. así sería la solución. Por ejemplo, en este caso, ¿sí? El problema es que tenés 5 acá y tenés 3 acá. Entonces, ¿cómo lo solucionarías? Intercambiarías la fila 3 con la fila 2. ¿Está bien?
Entonces, si intercambiaras, por ejemplo, mira, si intercambiaras, este valor pasaría a estar acá y acá habría un 0. ¿Sí? ¿Y esta te parece que está triangulada o no? Tenemos un 0, después vienen 3, después vienen 5, y después vienen de nuevo 5. No, tampoco, porque falta el 2. ¿El 2? No, no tiene que pasar por todos los valores, tiene que ser creciente. Están nulas, ¿no? hay dos nulas, ¿no? Pero hay dos nulos que no son trianguladas. Pero dijimos que esa era la excepción. Cuando ya empezás a tener filas completamente nulas, ya no podés tener creciente, porque ya llegaste al máximo. Entonces, cuando llegaste al máximo, ya está. ¿Está bien? Entonces, esta se considera que sí está escalonada por filas. También está escalonada. Sí, esta también. Ah. Entonces, la cantidad de ceros va creciendo hasta llegar al máximo, y ya del máximo ya no crece más, pero porque estás en el máximo. Entonces, acá tenés 1, 3, 5, 5. Y eso está escalonado por filas. Profe, o sea que no importa si en el primero hay un 0 y en la segunda no hay dos ceros. O sea que si crece, o sea, por ejemplo, es un 0, 3 ceros, 5 ceros. No va de 1, 2, 3, 4, 5. Exacto. No hace falta pasar por todos los valores. Siempre y cuando aumente. ¿Cuál es la situación más común? Igual, acá estamos haciendo unos ejemplos medio estrambólicos. La situación más común es esta, ¿ven? La cantidad de ceros va a ir aumentando de uno en uno. Eso en el 90% de los casos va a ser así. Así que no sé, si bien esto parece más complejo, son los casos más raros también. ¿Sí? Normalmente vamos a tener que la cantidad de ceros va a ir aumentando de uno en uno, o hay algún saltito como acá, que en la última fila tenemos más. ¿Está bien? Pero normalmente vamos a ir aumentando de uno en uno. Bien. ¿Y si el sistema no es homogéneo? Si el sistema no es homogéneo, no tendrías algo distinto de 0 acá, pero no pasa nada. Ya vamos a hacer, ¿eh? En los otros ejemplos son no homogéneos, los que vienen después. ¿Está bien? Así que, nada, este número lo consideramos como parte de lo que queremos ver. ¿Está bien? Bien. Bueno, vamos a correr esto para arriba de todo, arriba de los ejemplos, así ya nos queda. Ojo con el tiempo, profe. Sí, quedan 4 minutos y medio, y todavía falta que nos reencontremos en un ratito. Bien. Bueno, entonces, llegamos a la matriz triangulada o escalonada por filas. ¿Qué hacemos ahora? Ahora pasamos a la ecuación implícita. Volvemos a las ecuaciones, volvemos a escribir las ecuaciones. Vamos a escribir eso entonces. Vamos a escribir. ¿Cuántas ecuaciones nos quedaron? 3. 3, La porque abajo no la se última anula. sería 0 igual a 0, no la ponemos, ¿está bien? No la escribimos, no hace falta. Así que vamos a escribir 3 ecuaciones. Vamos a escribir cada una de estas ecuaciones. 2x1 más 2x2, x3 no lo pongo, 4x4 igual 0. Esa sería la primera ecuación. La segunda ecuación, 4x2 menos 2x3, ¿sí? Y la tercera ecuación sería menos 2x3, esperen que escribí mal, un segundo, menos 2, es que me faltó el menos adelante, ahí está, menos 2x3, menos y le faltó 4, el igual a 0, ¿no? 4, perdón, no te entendí. Le faltó el igual a 0 arriba, ¿no? Sí, tenés razón, gracias. Ahí está. Bien, entonces a ver, repasemos por las dos que nos haya metido la pata. 2x1, 2x2, 4x4, 4x2 menos 2x3 y menos 2x3 menos x4. Perfecto. Bien, ahí armamos el sistema. Y acá vamos a aplicar lo que se llama sustitución inversa. ¿Está bien? Es el método para ahora poder despejar estas incógnitas, ¿no? Que todavía no resuelven. O sea, tenemos el 80% del ejercicio resuelto, pero nos falta encontrar realmente la solución. Y recuerden, caracterizar si es compatible, incompatible, y si es compatible, si es determinado o indeterminado. Para eso, vamos a usar un concepto más, que es el concepto de rango.
y es el último concepto que vamos a ver, que es muy simple, porque el rango de una matriz es la cantidad de filas no nulas, cuando la matriz está triangulada o escalonada por filas. Entonces, van a ver que es una pavada, porque una vez que triangularon o escalonaron, como quieran decirle, o sea, al final de todo, no al principio, cuentan cuántas filas no nulas tiene. Entonces, por ejemplo, ¿qué es una fila no nula? Está claro lo que es, ¿no? Que es que no es todo cero. Todas en cero. Tiene 3 filas no nulas. Exacto, 3 filas no nulas. ¿Está bien? La primera es no nula, la segunda es no nula y la tercera es no nula. La cuarta es nula, o sea, tiene 3, rango 3. ¿Está bien? Hay dos matrices. Recuerden que teníamos la matriz de coeficientes, que era sin contar esta última columna, como que la tapamos, y la matriz ampliada. ¿Está bien? Entonces, cada una de esas dos matrices tienen un rango. Entonces, vamos a escribir esos rangos. ¿Cómo era el nombre de las matrices? La de coeficientes y la ¿Cuál es? ampliada. Entonces, La vamos a de escribir coeficientes. rango. ¿Pero cuál es la, ¿Cómo? cuál Se es la de va a notar, coeficientes? ¿Toda completa? Eso lo vimos al principio, ¿no? La de coeficientes es sin tener en cuenta la última columna. Y la ampliada Ajá. teniendo en cuenta la última columna. Perfecto. Entonces, rango de coeficientes 3, rango de la ampliada también es 3 en este caso. ¿Está bien? Dijimos, el rango es la cantidad de filas no nulas cuando la matriz está triangulada. Esto es importante, ¿no? Cuando la matriz está triangulada. Si no, no puedo ver el rango. En este caso, por ejemplo, la de coeficientes tiene rango 3, pero la ampliada tiene rango 4. Es importante entender que la última fila, la ecuación que representa la última fila, es 0 igual 1, que es un absurdo. ¿Está bien? Entonces, en ese caso, el sistema no tiene solución. ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque la ecuación esta ya me dice absurdo. Entonces, el caso del sistema incompatible, ¿sí?, me lo va a dar cuando el rango de la matriz de coeficientes, vamos a llamar así coeficientes, es diferente al rango de la matriz ampliada. ¿Está bien? Esta Eso es la- porque uno da 3 y el otro da 4. Exactamente. Entonces, cuando tenemos distinto rango en la matriz de coeficientes, que en la amplia, ese color no está bueno para leer, cuando tenemos distinto rango, decimos que, ahí está, el sistema es incompatible. ¿Está bien? Y obviamente, cuando tenemos igual rango, va a ser compatible. ¿Está bien? ¿Esto queda grabado? Sí, sí, está grabándose. ¿Y dónde lo sube? Otra vez lo mismo. Lo subimos siempre, todos los videos los voy a subir al mismo lugar, ¿sí? Que es la lista esa que pusieron hace un rato en YouTube, ¿está bien? Ahí los voy a colgar ahí. Todavía falta colgar el anterior. Vamos a escribir un poquito más chico todo esto, entonces la de coeficientes en general le llamamos A, y la ampliada le llamamos A apóstrofe. ¿Sí? Así, lo escribo así para que quede un poco más chiquito y me entre. ¿Sí? Entonces, cuando los rangos son iguales va a ser compatible, y cuando los rangos son diferentes va a ser incompatible. Y dentro de los rangos iguales vamos a tener que ver cuándo es determinado y cuándo es indeterminado, que ahora vamos a ver. ¿Está bien? Pero entonces, acabamos de ver, entonces, ¿para qué me sirve el rango? En primer lugar, me sirve para discriminar los sistemas compatibles de los sistemas incompatibles. Como en los sistemas homogéneos esto siempre va a ser 0, los rangos van a ser iguales en los sistemas homogéneos. Nunca va a ser
que tengas el rango de la coeficiente distinto al rango de la ampliada, que es lo que decía recién Gonzalo. Y entonces, en función de eso, sabemos, como propiedad, que los sistemas homogéneos nunca son incompatibles. ¿Está bien? Entonces, es muy importante, va a ser más importante dentro de un tiempito, cuando nos centremos más que nada en sistemas homogéneos. ¿Está bien? Bien, entonces vamos a escribir eso, que es importante. Entonces ya habíamos hablado de los sistemas homogéneos, ¿no? Lo teníamos por algún lado. Sistema homogéneo, ¿sí? Bien, en un sistema homogéneo, los rangos coinciden siempre. Por lo tanto, nunca un sistema homogéneo es incompatible. Incompatible. ¿Está bien? Los sistemas homogéneos siempre son compatibles. A veces pueden ser determinados o a veces indeterminados. ¿Está bien? Pero nunca incompatibles. Básicamente, después piénsenlo un ratito, pero siempre todas las incógnitas igual a 0 representa una solución que se llama la solución trivial del sistema. Esto lo agrego como nota anecdótica o como algo más puntual de los sistemas homogéneos. ¿Está bien? Un comentario que es que los sistemas que no son homogéneos no se llaman heterogéneos. ¿Está bien? Se llaman no homogéneos. Heterogéneo no existe. Bien. Volvamos acá, a lo que estábamos haciendo. Entonces dijimos, acá en este sistema teníamos rango de coeficientes igual a 3, rango de la ampliada igual a 3, y vamos a agregar un tercer dato que es n, ¿sí? Que si recuerdan, n del principio de la clase es lo que normalmente... Resultado. ¿Cómo? En lo que está al costado, los resultados. No, n es en general la cantidad de incógnitas que tenemos en el sistema. En este caso, la cantidad de incógnitas era 4. ¿Te acordás que teníamos de x1 a x4? O sea, n vale 4. ¿Está bien? Rocío quiere que subamos para sacar una captura. ¿De qué querés? ¿De esto? ¿Esto? No, lo que copiaste recién, profe. ¿Esto? Sí, eso. Ah, genial. Bien. Creo que lo podría subirlo después en PDF en vez de Word, porque no sabía bien el anterior. Sí, perfecto, lo comparto en PDF y en Word. Lo comparto en los dos tipos de archivos, ahora se los paso por el chat. Gracias. ¿Por qué n es igual a 4? O sea, la cantidad de incógnitas es 4, dice usted. Eso lo sacamos del primer sistema, ¿verdad? Sí, de este ejemplo que estamos resolviendo. En otro ejemplo, en otro sistema, va a tener otro valor. ¿Sí? Bien. ¿Por qué 4 incógnitas? Ahora sí me perdí, perdón. ¿Cómo te parece que son 4 incógnitas? ¿Cuántas incógnitas hay? Dice 4 incógnitas, pero en este sistema que usted me está señalando, veo X, por doquier. Solo X. No, X no hay, no existe X en este problema. Tenemos X1, X2, X3 y X4. Pero él dijo que X1, X2, X3 es como decir X, Y, Z, W, son como cualquier incógnita. Claro. Usamos el subíndice para separar los tipos de incógnitas, y es una manera más estandarizada y más simple, cuando uno lo empieza a usar quizás, de entender cuáles son las incógnitas. Perdón, me había mareado. Gracias. No pasa nada. Ahí Nicolás pregunta lo mismo. X1 es la primera incógnita, X2 es la segunda incógnita, X3 es la tercera incógnita y X4 la cuarta. 4 incógnitas. ¿Sí? X1, X2, X3 y X4 son distintos valores, ¿está bien? Distintas variables. Profe, en un ejercicio tipo hay que poner en el ejercicio cuántas incógnitas hay y todo eso, o solo nos sirve a nosotros para realizarlo. No, digamos, ¿qué tienen que escribir? Depende del enunciado, pero esto va a ser útil porque ahora lo que viene a continuación es resolver usando sustitución inversa. Entonces, para hacer sustitución inversa necesitamos saber estos 3 valores. ¿Está bien? Perfecto. Bien. Entonces, fíjense lo siguiente. No quedó ninguna ecuación con una única incógnita.
En la primera tengo 3, en la segunda tengo 2 y en la última tengo 2. Cuando el sistema es compatible determinado, es decir, hay una única solución, vamos a poder despejar el valor de cualquiera de las incógnitas. O sea que tiene que pasar en un sistema compatible determinado que una de las ecuaciones que me aparecen acá queda con una única incógnita. ¿Sí? Y eso no pasó acá. ¿Está bien? ¿Por qué no pasó? Porque tenemos más incógnitas que el rango de las matrices. O sea, el rango, recién lo estamos definiendo y puede ser una cosa medio compleja de entender, pero tiene una interpretación algebraica, que es básicamente la cantidad de ecuaciones reales que tenés en el sistema. Nosotros empezamos con 4 ecuaciones, pero ¿qué pasó? La cuarta ecuación medio que se podía formar con las otras 3, por eso se quedó toda en nula. Entonces, en definitiva, lo que te dice el rango es la cantidad de ecuaciones reales, después vamos a tener un término para esto que se llaman linealmente independientes, la cantidad de ecuaciones reales que tiene el sistema. Entonces, como tenemos 4 incógnitas, pero 3 condiciones, tenemos más variables que condiciones a cumplir. Entonces, el sistema va a ser compatible indeterminado. Entonces, esto lo vamos a anotar, ¿sí? Vamos a anotar como n es diferente al rango, n es diferente al rango de la de coeficientes, o de la ampliada, ¿sí? La que ustedes quieran, porque son iguales en este caso, A, vamos a poner acá, y la ampliada lo llamamos con A', ¿sí? A veces se usa C para la de coeficientes y A para la ampliada, pero yo uso la anotación que dio Gonzalo. N distinta, el sistema es compatible indeterminado. ¿Está bien? O sea, espera, cuando hay mismo rango y mismas incógnitas, sería una única solución. Sí, exactamente lo que vos decís. Vamos a agregarlo Perfecto. entonces al principio de nuestro apuntecito. Acá Gracias. tenemos mismo rango y también se agrega que va a ser, en este caso va a ser igual a n. ¿Está bien? Vamos a escribirlo. Esto estábamos poniéndolo en verde, me parece. Y acá lo que va a pasar es que va a ser distinto de n. ¿Está bien? Un segundo que termino de escribir esto. Bien, ¿sí? Así nos queda. Alguien está preguntando por qué. No sé a qué pregunta es. Si podés detallar un poco mejor la pregunta, o quedó viejo eso, lo puedo explicar de nuevo. Entonces, ¿hasta dónde estábamos? Tenemos iguales rangos, eso ya lo vimos. Distinta cantidad de variables, que eso ya lo acabamos de ver. Recién expliqué un poquito por qué nos queda sistema compatible indeterminado. Básicamente, porque en ninguna ecuación tenemos una única incógnita. ¿Está bien? Este sistema compatible indeterminado tiene infinitas soluciones. ¿Está bien? Entonces vamos a parametrizar esas soluciones, es decir, dar una ecuación paramétrica de las soluciones del sistema lineal. Que eso es lo que voy a explicar ahora y que es lo que se llama aplicar sustitución inversa. ¿Está bien? Entonces ahora arrancamos con eso. Entonces, vamos siempre a la última ecuación. ¿Está bien? Esto es una manera de hacerlo, no es la única. Entonces yo voy a agarrar la última ecuación, ¿sí? Y despejar una variable. Y despejo, en este caso, voy a despejar. Esto es, profe, para encontrar la solución, ¿no? Sí. X3 en función de, esperen que acá me quedó mal tilde, en función de X4. ¿Está bien? Profe, si ahí querés despejar X4 en vez de X3 no te sirve mucho, ¿no? Porque después en la del medio no podrías reemplazar. Exacto, muy buena observación. Entonces, ¿cómo es la sustitución inversa? Hay varios detalles que van a ir surgiendo a medida que vayamos haciendo el desarrollo. Lo primero que vos decís es muy importante. Siempre despejamos las variables de índice menor, o sea, X1, X2, X3, en función de las de índice mayor. X4, X5, X6, lo que sea. Normalmente, siempre hay excepciones a esto porque es una técnica.
Entonces, depende del caso, puede variar. Pero en general, despejamos las últimas variables como, las primeras variables en función de las últimas. Entonces, acá despejo x3 en función de x4. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Pasamos el 4x4 para la derecha y el menos 2 dividiendo. O sea, ¿qué me queda? x3 igual, esto pasa 4 sumando, el menos 2 dividiendo, menos 2x4. ¿Está bien? O sea, pasé esto sumando y después el menos 2 dividiendo. Fíjense, despejó Profe, x3. eso- x3 está sola y x4 está en una expresión con una operación. ¿Sí? Sí. no, usted profe. eso lo agarró como que podría haber agarrado el de arriba, ¿no? 4x2 menos, o sea, cualquiera de los tres. No, no. Esto es de la clase pasada. Siempre empezamos por la última de las ecuaciones y vamos subiendo hacia arriba. ¿Está bien? Valga la redundancia. Vamos de la última ecuación hacia la primera. Siempre de abajo para arriba. Por eso se llama Listo. inversa la sustitución. ¿Está bien? Porque Listo, empezamos de lo último. De la última incógnita, de la última ecuación. Profe, ¿podría haber despejado x4 o x3 o no? Podría haber despejado x4, pero como yo estoy estableciendo este método, la mejor opción es despejar x3 y no x4. ¿Está bien? ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay? Porque vos tenés las ecuaciones escalonadas de izquierda a derecha. Como triangulamos de izquierda a derecha, x4 va a aparecer en las ecuaciones anteriores y x3 no necesariamente. ¿Está bien? O sea, las primeras incógnitas son las que más ceros van a tener encolumnadamente, ¿no? O sea, en las columnas. Entonces, en general, siempre despejamos las incógnitas de índice menor en función de las de índice mayor. Es una manera más simple de que la sustitución hacia arriba sea más fácil. ¿Está bien? Ok, sí, gracias. Igualmente, como toda técnica, ¿sí? Imagínense que están aprendiendo pintura. Yo les puedo decir cómo pintar, pero hasta que no se ponen a pintar, no van a entender del todo la técnica. Entonces yo les describo la técnica, pero hasta que no se sienten con un sistema y hagan todos estos pasos, y se traben y digan, che, esto cómo era, o por qué no me sale así, o intenten y prueben otra forma de hacerlo, no le van a sacar provecho a esto. Entonces, por más que me puedan seguir ahora o se hagan preguntas o lo que sea, la clave es hacer en esta parte. Es muy importante hacer, ¿sí? Y hacer y mucho. Por eso hay muchos ejercicios de esto, ¿sí? Para que practiquen. De hecho, en el video que está en la lista de reproducción que pasaron hace un rato, hay unos sistemas que son más fáciles que estos y están explicados muy ordenadamente, con todas las justificaciones algebraicas que están por detrás, así que si no los vieron todavía y solo estuvieron en la clase de Debian, les recomiendo que se tomen un buen rato, porque es un video largo, vayan pausándolo y entendiendo eso. Cualquier cosa me pueden preguntar. Pero hagan un esfuerzo porque esta clase es clave para todo lo que viene después. A partir de hoy vamos a empezar a estar triangulando todas las clases algo. Entonces, muy importante esta clase. Bien. Entonces, importante, comentario importante. Quería escribir esto. ¿Por qué no puedo escribir esto? Ah, así. X4, ¿sí? Es una variable independiente y X3 dependiente. ¿Está bien? Vamos a escribirlo, si quieren, ahí, ¿no? Así que queda más claro. X3 depende de X4, entonces es dependiente, y X4 es la que genera a X3, así que es independiente. ¿Sí? Esto es muy importante, clasificar a las variables quiénes son las dependientes y quiénes son las independientes. Esto después va a ser como hipermecánico, pero lo menciono ahora porque es el primer ejercicio. Entonces, terminé con la última ecuación. Vamos a la siguiente ecuación, que es la que tenemos acá. La copio. ¿Sí? Avanzo desde abajo para arriba. Entonces digo, acá aparece X2 y X3. Entonces, X3 era dependiente. Entonces la suplanto por lo que vale. Entonces acá pongo el valor de X3. Ojo que acá hay unos paréntesis. Siempre esto lo menciono. Lo voy a poner acá.
¿sí? Entonces suplanto x3 por su valor equivalente. Y entonces me queda x2 y x4. Y despejo de nuevo x2 en función de x4. Y acá ya no hay elección, porque x4 era el independiente. Entonces x2 tiene que estar en función de x4. Entonces, ¿cómo queda el despeje? Acá quedaría 4x2 más 4x4. 4x4 pasa restando, 4x2 igual a menos 4x4, 4x2, paso el 4 dividiendo, x2 es igual a menos x4. Siempre ¿Bien? la variable independiente va a ser la última incógnita. Sí, normalmente sí, excepto que no aparezca en ninguna ecuación. Si no aparece en ninguna ecuación, ya no va a Pasa poder a ser ser, independiente, entonces pasa a ser x3. Y así, la primera que aparezca de las últimas, digamos. Perfecto. Sí. Por eso que todas esas excepciones, esos casos específicos, si yo te los menciono todos ahora, primero que no sé si me los acuerdo todos, pero te voy a marear más de lo que te voy a poder ayudar. Entonces, la mejor es agarrar y hacer ejercicios. Y cuando te aparezcan esos casos, probar e ir viendo. Porque realmente son muchos y no vale la pena tener todo anotado porque nada, va a ser más complejo eso que realmente hacerlo. Bueno, entonces x2 es dependiente también. Dependiente. De x4. ¿Todos van a ser dependientes de la última incógnita? Sí, sí, exactamente. Ahora, eso es lo que quiero transmitirles a partir de este análisis, que no siempre es así, y ahora vamos a ver cómo te das cuenta de que eso pasa. ¿Sí? Bueno, entonces, ya está. Seguimos con la primera ecuación. Vamos a la primera, y tenemos x1, x2 y x4. ¿Qué pasó? x4, ya sabemos, era independiente. x2 es dependiente. Entonces reemplazamos a x2 por su valor, que era menos x4. Recuerden los paréntesis. Y de nuevo, ahora tengo que determinar x1, y x1 depende de x4. Hago la cuenta y despejo x1. Bueno, ¿cuánto da x1 entonces? Ahora tenemos menos 2x4, más 4x4 son 2x4, pasan restando las 2x4 y pasa el 2 dividiendo, o sea que x1 me queda igual a menos x4. Menos x4. Vale lo mismo que x2, ¿no? Claro, termina valiendo lo mismo que x2. Entonces tenemos una expresión para x3. Vamos a marcar estas expresiones. Una expresión para x3, una expresión para x1 y una expresión para x2, que no sé dónde la tengo, acá. O sea que también x1 es dependiente. Entonces nos quedaron x1, x2 y x3 dependientes y x4 independientes. ¿Cómo me doy cuenta? Hay una regla que te permite saber de antemano cuántas variables independientes vas a tener. En general va a ser una sola, pero se los digo por las dudas, la cantidad de variables, cantidad de variables independientes es n menos el rango. ¿Qué rango? Cualquiera, porque son iguales los dos. Entonces fíjate que cuando estos dos coinciden, eso va a ser 0, y entonces no hay variables independientes, y entonces el sistema es compatible determinado. En este caso hacemos 4 menos 3 queda 1, y entonces esa es la cantidad de variables independientes que nosotros, como lo hicimos, es tomamos a x4 como variable independiente. ¿Alguien comentó si podíamos despejar x3, a x4 en función de x3? Sí, se puede hacer. Es un poco más complejo, pero también se puede hacer de esa manera. Siempre igual, lo que te va a pasar es que te quede una sola independiente. Si te mareas y te quedan varias independientes, puedes arruinar el desarrollo. Entonces tengan mucho cuidado, y lo bueno de hacerlo de atrás para adelante es que es una forma ordenada de no saltearte nada y no confundirte quién es independiente y quién es dependiente. Si les confunde, lo anotan. Hacen una tablita. Esta es dependiente, esta es independiente, esta es dependiente, lo que sea. ¿Está bien? Lo van anotando. Entonces ya despejamos todo en función de x4. Nos falta escribir la solución. Vamos a escribir la solución. Entonces, la solución la escribimos, vamos a escribir en negro, ya casi terminamos.
podamos practicar. Esto es todo lo que hay que saber. ¿Hay que escribir la función paramétrica? Sí, eso es lo que vamos a hacer. x1, x2, x3 y x4. Bueno, entonces, como hicimos todas las veces, reemplazamos cada variable por su expresión equivalente. A x1 la reemplazamos por menos x4, que es lo que vale. A x2 la reemplazamos por menos x4, que es también lo que vale. A x3 lo reemplazamos por menos 2x4, que es lo que vale. Bueno, y x4 es una variable independiente, así que la dejamos como x4. ¿Bien? Y entonces, ¿qué nos pasó? Nos quedó todo en función de x4, ¿ven? Entonces, Siempre el independiente va a ir la X con el numerito, o sea, no va a tener un número adelante. Siempre va a claro, estar sola. exactamente, porque es independiente, exactamente. Ah, Entonces la podemos sacar de factor común, ¿sí? Como antes, como hicimos la descomposición, la clase de que vimos planos. Bueno, lo mismo. ¿Estamos? Sería menos 1, menos 1, menos 2, 1. ¿Está bien? Entonces, fíjense que todas las soluciones son alguien por este vector de 4 componentes, que no sé si habíamos escrito alguna vez un vector de 4 componentes, pero bueno, acá lo tenemos como primera vez. No puedo creer que hicimos todo este ejercicio para llegar a eso. Exacto. Ay, Dios. Entonces, fíjense, reemplacen después en el sistema original la x por menos 1, la y por menos 1, la x1, perdón, por menos 1, la x2 por menos 1, la x3 por menos 2 y la x4 por 1, van a ver que eso es una solución de todas las ecuaciones. Y lo mismo con cualquier múltiplo de ese vector. Por ejemplo, si acá ponen un 3, les daría el menos 3, menos 6, 3. Y eso también va a ser solución. ¿Está bien? Así que esta es la solución. O sea que lo podemos corroborarlo reemplazando. Como Claro, siempre. exactamente. ¿Sí? Bueno, terminamos nuestro primer sistema de 4×4. Era un sistema grande, por eso tardamos tanto, y porque además revisamos un montón de conceptos y explicamos muchas cosas. Van a ver que ahora cuando hagamos los demás, lo vamos a hacer mucho más rápido. ¿Sí?